Ok, vamos a comenzar. Por favor, me confirman que pueden ver la pantalla. Tengan buen audio. Así que, como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver el chat. Entonces, si me contestan con los micrófonos, porfa. Sí, doctora, se le puede ver la Todos pantalla y se le están. escucha. Ok, gracias, Diana. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar la clase. La clase anterior nosotros hemos visto la primera parte de herencia mendeliana. Hoy nos toca ver la segunda parte. Es una clase corta porque en realidad esta segunda parte son conceptos que se van aplicando sobre lo que hemos aprendido en la primera parte con los experimentos de Mendel, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes puedan relacionar los conceptos que ahora vamos a aprender, voy a hacer el resumen breve de la clase anterior. Así nos ponemos en el contexto. Entonces, cuando hemos empezado explicando herencia mendeliana, hemos dicho que la herencia mendeliana es un modelo de transmisión genética, donde este concepto de gametogénesis toma más sentido porque los alelos que se segregan en los gametos se recombinan y vamos a tener después el proceso de fecundación. La herencia mendeliana predice cómo se transmiten las características específicas de padres a hijos y esto se hace sobre caracteres monogénicos. Entonces, conceptos esenciales de los que tenemos que partir van a ser cariotipo, cromosoma y locus, cuyos gráficos ustedes han visto en pantalla y los pueden ver nuevamente, donde el cariotipo es el conjunto de todos los cromosomas de una célula, que están ordenados por tamaño, forma y estructura, mientras que los cromosomas son estructuras que están hechas tanto de ADN envuelto y proteínas. Contiene múltiples genes que se organizan de manera lineal y estos genes así contenidos están ubicados dentro de los locus, que son las direcciones, los lugares que están ocupando los genes dentro de los cromosomas. Yo les decía que estos conceptos eran esenciales porque precisamente Mendel, al iniciar sus experimentos, postulaba que habían factores que se encargaban de transmitir la herencia como tal. Y estos factores hoy en día sabemos que son los cromosomas, los locus, etcétera. También recordemos los conceptos de gametos versus células somáticas. Gametos son ya sean nuestros óvulos o los espermatozoides en los varones, cuya característica va a ser tener solo un juego de cromosomas, ser haploides. Mientras que las células somáticas decíamos que tienen dos juegos de cromosomas, son diploides. Esto es importante porque cuando hablamos de segregación, recordamos este concepto de lo que se había visto incluso en gametogénesis y en anteriores temas, donde hay una separación o una repartición de los alelos de cada gen durante la meiosis. Recuerden que los alelos son formas alternativas de un gen. Entonces, la manera en la que se van a repartir estos alelos durante la meiosis permite que cada gameto reciba solo uno de los dos alelos, y este es el fundamento para la segunda ley de Mendel. Vamos a recordar también lo que era meiosis, que hemos visto que se daba en la fase M del ciclo celular como un proceso específico que busca reducir la carga genética a la mitad en la formación de gametos y que los gametos sean cuatro, todos distintos genéticamente. También les había mostrado estos gráficos donde podemos ver estos cuadros o cuadrados de Punnett, que lo que hacen es permitirnos llegar a una predicción matemática de la proporción fenotípica y genotípica que va a resultar a partir de los cruces que podemos tener. Los resultados aquí se expresan en porcentajes y en estos cuadrados nosotros veíamos cómo podemos partir con el fenotipo, como una flor de color lila, asumir este genotipo dado por letras mayúsculas y minúsculas, hablando de recesividad y de dominancia, y esto nos daba el resultado que estamos viendo en pantalla con todas las posibles opciones. Otros conceptos importantes en este contexto van a ser heterocigoto, cuando hay un individuo que tenga dos alelos diferentes para un gen en un locus específico, u homocigoto, cuando es un individuo que tiene dos alelos idénticos para un gen en un locus específico. Entonces, que ustedes tengan claros estos conceptos les ayuda a comprender conceptos más importantes como son dominancia y recesividad, que depende si se están dando en heterocigotos o en homocigotos para que tengan funcionalidad. Bien, con esos conceptos podemos ahora sí explicar, recordar lo que hemos dicho sobre los experimentos de Gregor Mendel.
Estos experimentos eran geniales porque utilizaban una variedad de ciclo corto, económica, y que permitía evaluar varios caracteres. Estos caracteres o estas características podían verse desde el punto de vista de contrastarlos o de identificarlos. Entonces, estas 7 características que Mendel fue describiendo en cada uno de sus experimentos se van manifestando de distinta manera y otras van replicando el mismo resultado de acuerdo a lo que se observaba. Entonces, en el primer experimento, Mendel decide hacer una cruza, una mezcla entre semillas verdes y semillas amarillas. Ambas eran líneas puras. Estas líneas puras se asumen puras por el hecho de que su genotipo es un homocigoto, ¿de acuerdo? Aunque Mendel en estas épocas no sabía lo que era un homocigoto, sí había estado preparando estas semillas para que sean puras. De manera que el resultado había permitido observar que todos los descendientes de estas semillas puras tenían el mismo fenotipo, ¿de acuerdo? Todas habían salido de color amarillo, a pesar de haber un progenitor de color verde. Entonces, al observar esto, Mendel probablemente habría postulado el concepto de dominancia, donde un alelo dominante, entre comillas, podría estar enmascarando la expresión del alelo recesivo. Pero había que demostrar. Entonces, este principio de uniformidad habla de esta posibilidad de que sean tanto iguales en fenotipo como en genotipo. Ahora presten atención en el genotipo resultante, heterocigoto con A mayúscula y A minúscula, es lo que se ha utilizado para hacer el segundo experimento, es decir, se ha cruzado estos individuos de la filial, ¿no? Todos heterocigotos, en el segundo experimento de Gregor Mendel. En este caso, el resultado ha sido interesante porque ha reaparecido en una baja proporción el color verde, ha reaparecido este alelo denominado recesivo. Es que con este principio de segregación se veía que los alelos de cada gen se separan durante la formación de los gametos. Entonces, se obtienen proporciones genotípicas distintas a las fenotípicas. Y fíjense que la proporción fenotípica 3:1 es la que ya nos permite acuñar el concepto dominante versus recesivo. Y a partir de aquí, un tercer experimento nos hablaba de lo que es la transmisión independiente, donde querían averiguar si las características se heredaban juntas o si podían ser independientes. Entonces, como el mismo nombre lo explica, hay la posibilidad de que las proporciones varíen y por lo tanto los genes que no están ligados entre sí se transmiten de forma independiente unos de otros, se combinan al azar en la descendencia. Entonces, para mí esta diapositiva es muy importante, se las recomiendo mucho. Si bien son ejemplos con gatitos, es una forma sencilla de aprender en rectángulo celeste la ley de uniformidad, donde tenemos una cruza entre un individuo de sexo de color negro y uno de color blanco. Ambos se consideran homocigotos, fíjense, están las letras en mayúsculas y en minúsculas, y el resultado es que todos son iguales de acuerdo con el fenotipo dominante. En la segunda ley de Mendel se hace una cruza con esta progenie, con estos heterocigotos, y reaparece el color que se había perdido, el recesivo. Esa es la ley de segregación. Y en la tercera, en el tercer principio o enunciado, pues ven que no hay un ligamiento entre los caracteres. Por eso los cuadros de Punnett se hacen más complejos, dando todas las opciones de combinaciones que pudieran existir. Muy bien. Entonces, con estos conceptos podemos hablar de genes dominantes o de rasgos dominantes versus rasgos recesivos. Tienen en pantalla una fotografía de una familia del espectáculo que casi todos conocemos, que se habla precisamente de esa dominancia, donde la expresión fenotípica en presencia de una sola copia es suficiente, ya sea en un homocigoto o en un heterocigoto, y que se estaría enmascarando al alelo recesivo. Por eso, cuando expresamos rasgos dominantes, lo expresamos con letras mayúsculas y cuando expresamos rasgos recesivos, lo hacemos con letras minúsculas, entendiendo que la expresión fenotípica en presencia de dos copias en una condición homocigótica, vamos a dar que solo se va a manifestar cuando no haya un alelo dominante. Muy bien. También hemos explicado en esta diapositiva que nuestros cromosomas se organizan del 1 al 22 como cromosomas autosómicos o autosomas, que se van a encargar de todo lo que es la información genética de nuestro cuerpo. Y tenemos en color celeste señalados los gonosomas o cromosomas sexuales,
que tienen que ver precisamente con caracteres ligados al sexo. Por eso, con este concepto, hemos podido arribar a hablar brevemente de lo que es la herencia autosómico dominante, que afecta a todas las generaciones, puede afectar a ambos sexos y con un solo alelo mutado es suficiente para que se manifieste el fenotipo. Entre sus características, las genealogías, los árboles genealógicos nos pueden mostrar un patrón vertical con probabilidades entre el 50 y el 100% para que se manifieste la misma condición según el papá sea homocigoto o heterocigoto o la mamá. Como ejemplo de la herencia autosómico dominante, teníamos esta diapositiva que nos ponía el contexto de la hipercolesterolemia familiar, que es un rasgo autosómico dominante. Son familias con niveles elevados de colesterol LDL por mutaciones en el gen receptor. Y como están viendo en las fotografías, están varios miembros de una familia afectados. Probablemente esto está yendo de generación en generación, no solamente observándose niveles elevados de LDL colesterol, sino también rasgos como estas tumoraciones que les llamamos santomas por la acumulación de colesterol. Luego habíamos revisado lo que era la herencia autosómico recesiva, que contrastaba con la herencia autosómico dominante, porque para que se manifieste esta herencia recesiva, necesitábamos que el individuo herede el alelo recesivo de ambos progenitores y se forme este homocigoto con letras minúsculas. Entre sus características, cuando hacemos una genealogía con este tipo de herencia, vamos a ver un patrón horizontal. Se afecta la hermandad, se afectan los hermanos o se afecta solo un hijo de esa familia. Los padres son sanos, pero se infiere que son heterocigotos y por lo tanto son portadores. Respecto a probabilidades, más o menos hay probabilidades de un 25% de que se dé esta condición por cada embarazo, o también un 50% de que los hijos, en vez de ser afectados, sean portadores. Pues eso se va viendo en la distribución del asesoramiento genético. Y como ejemplo veíamos lo que es el albinismo en humanos. Les expresaba que este es un rasgo recesivo, aclarándoles que todos nosotros que tenemos pigmentación normal, tenemos ya sea un genotipo dominante, doble A mayúscula, o somos heterocigotos, donde la A minúscula señala la presencia de la mutación. Entonces, si nosotros coincidimos con nuestra pareja en una unión reproductiva, que él también o ella también sea un heterocigoto, nosotros podemos tener un hijo albino, como está en el caso de la fotografía, donde esta mamá tiene los rasgos africanos característicos y tiene la pigmentación característica de su piel, mientras que su hijo, si bien tiene los rasgos africanos, la piel, la pigmentación de los ojos y del cabello está ausente. Eso es el fenómeno de albinismo porque no funciona bien esta proteína, la melanina, y esto se da precisamente por este factor recesivo. Muy bien. Un concepto que era importante que revisemos era la dominancia incompleta. Les había explicado que en este caso podemos tener heterocigotos que muestran un fenotipo intermedio entre los dos homocigotos que han pasado su información. Entonces, ninguno de los dos alelos va a ser dominante sobre el otro, sino que crean un fenotipo intermedio, una mezcla. Esta dominancia incompleta se puede ejemplificar con una flor de color rojo cruzada con una flor de color blanco que nos va a dar como resultado una flor rosada. Y este concepto lo vamos a contrastar, déjenme avanzar aquí un poquito, con lo que es codominancia. En este caso, hay un patrón de herencia en el que ambos alelos de un gen se expresan en un estado heterocigoto, sin que ninguno sea dominante sobre el otro. Entonces, a diferencia de lo que nosotros estábamos viendo de penetrancia, perdón, dominancia incompleta, en este caso, el fenotipo resultante no es un intermedio, sino que están ambos rasgos presentes. De lo que les estoy explicando, la imagen en pantalla nos muestra esa diferencia. A la izquierda tienen un ejemplo de codominancia, otra vez con un ejemplo de gatitos, donde tengo un gato en color negro y el otro en color blanco, y como ambos rasgos fueran codominantes, la progenie resultaría con ambos colores en su pelaje. ¿De acuerdo? Entonces ninguno domina, solo se distribuye de manera em, equitativa, ¿sí? En cambio, la dominancia incompleta, nuevamente con un cruce entre un gato negro y un gato blanco,
nos da un color intermedio, un fenotipo intermedio que en este caso es de color gris. Entonces son conceptos distintos que se ven, que se pueden dar, y de hecho la codominancia la podemos ejemplificar con el sistema ABO de grupos sanguíneos. Nosotros sabemos que todos nosotros tenemos un grupo sanguíneo específico, podemos ser grupo A, grupo B, grupo AB o grupo O. Entonces los As podemos ser homocigotos o heterocigotos, los Bs podemos ser homocigotos o heterocigotos, pero los que son AB están manifestando ambos antígenos, tanto el A como el B, de codominancia, ¿de acuerdo? Mientras que los que son de grupo O corresponden a un homocigoto porque este es un rasgo recesivo y en nuestra población es bastante frecuente. Entonces, este es un ejemplo de codominancia en la práctica médica. Muy bien. Ahora les voy a explicar esos conceptos que les decía que nos faltaba abordar. Una vez que hemos comprendido esta herencia mendeliana, podemos explicar el concepto de penetrancia, que tiene que ver con una expresión variable de genes dominantes. Cuando la penetrancia se explica en términos estadísticos, estamos viendo la proporción de individuos con un genotipo que va a manifestar un fenotipo esperado. Y la penetrancia puede ser completa del 100% o incompleta por debajo del 100%. Entonces, como este es un concepto poblacional, decimos que de 100 personas que tienen la mutación, 100 desarrollan el fenotipo. Por eso es una penetrancia completa. El ejemplo es el síndrome de Marfan. Si ese gen está mutado, si el gen FBN1 está mutado, las personas sí o sí van a manifestar este fenotipo característico siguiendo un patrón mendeliano clásico. Vamos a ver en unas diapositivas más adelante el fenotipo de Marfan para que puedan ejemplificar esto. Perdón. Y la penetrancia incompleta, cuando se da en menos del 100%, es un rasgo dominante en el cual, si bien todos tendrían una mutación, no todos desarrollarían el fenotipo. El ejemplo es esa fotografía de dos manitos que muestran esta polidactilia al lado del dedo meñique, donde si bien todos los miembros de una familia tienen esta mutación, no todos nacen con polidactilia. Entonces, eso es una penetrancia reducida. Para ejemplificar un poco mejor este concepto de penetrancia reducida, veamos el ejemplo de los genes BRCA1 y BRCA2 que tienen penetrancia incompleta. Eso quiere decir que no todas las personas que tengan mutados estos genes van a llegar a desarrollar cáncer. Esta penetrancia se ha medido y se ha reportado en un 72 para BRCA1 y 69 para BRCA2 para desarrollar cáncer de mama antes de los 80 años. Entonces, si en este momento, en esta reunión que tenemos todos nosotros, fuéramos 100 personas y esas 100 personas tuviéramos una mutación en BRCA1 o en BRCA2, de esas 100, solo 70 van a desarrollar cáncer y 30 no, por eso es de penetrancia incompleta. Y otro concepto que va de la mano es la expresividad variable. En este caso nos referimos al grado o intensidad en el que se expresa el fenotipo en un genotipo penetrante. Es la variación de manifestaciones clínicas, como por ejemplo la neurofibromatosis, cuya fotografía tienen ustedes en pantalla. Es un paciente que tiene varios neurofibromas. Estos neurofibromas están incluso en la parte facial, en el cuello y en el tórax. Es posible que una persona con neurofibromatosis no desarrolle tantos neurofibromas o solo tenga unas cuantas manchas café con leche o tenga solo un neurofibroma. Así como también es posible que desarrolle todo este cuadro más complejo y aparatoso como el que están viendo en pantalla. Eso es la expresividad variable. Tanto la expresividad variable como la penetrancia dependen de causas y factores. Entonces, por esto se habla de genes modificadores que pueden interactuar con el gen principal, factores ambientales que tienen que ver con la alimentación, la exposición a toxinas, interacciones epigenéticas o incluso alteraciones durante el desarrollo en etapas críticas. La fotografía o el gráfico que están viendo en pantalla trata de expresar este concepto. Entonces, ustedes pueden ver 10 variedades de pigmentación del pelaje de este perrito que va entre los tres colores, entre negro, café y blanco, lo cual muestra una distinta intensidad de expresión. Muy bien. Ahí tienen ustedes el síndrome de Marfan.
Y es que el síndrome de Marfan lo utilizamos como ejemplo para varios de estos conceptos. En este caso, para expresividad variable, vemos que pueden tener manifestaciones clínicas leves, moderadas o graves. Cuando hablamos de manifestaciones leves, pueden ser pacientes que tengan talla alta, dedos largos, lo que es la aracnodactilia, y un poco de hiperlaxitud. Eso igual es un síndrome de Marfan cuando se encuentra la mutación presente, pero está manifestándose de manera leve. Por otro lado, tenemos causas, o mejor dicho, manifestaciones moderadas, que pueden incluir alteraciones en los ojitos, como es la subluxación del cristalino, escoliosis, paladar ojival, o podemos tener un cuadro aparatoso en el cual tengamos alteraciones cardiovasculares con dilatación de aorta, aneurismas, insuficiencias valvulares. Entonces, ese es el ejemplo para síndrome de Marfan, para que lo puedan comprender mejor. Los factores que modulan tanto la expresividad como la penetrancia van a ser modificadores genéticos y ambientales. Entonces, factores ambientales como la nutrición, exposición a sustancias químicas y el estrés pueden hacer variar las cifras que estamos reportando. Y esta implicación clínicamente es muy importante porque tiene que ver con la variabilidad que se dificulta en el momento del diagnóstico porque hay muchos síntomas variables, porque hay distintas formas de hacer asesoramiento genético en el cálculo de riesgos para los familiares y la descendencia, o porque es una base para técnicas de secuenciación y otras formas terapéuticas. Otro concepto importante es la pleiotropía. En este caso, un solo gen afecta múltiples características fenotípicas. Entonces, estamos expresando que un gen puede tener distintas manifestaciones en distintos sistemas. Como pueden ver en pantalla, tienen un gráfico que explica la anemia de células falciformes, donde el gen afecta células sanguíneas, como estas que están alargadas, que son anormales, y también afecta huesos, riñones, pulmones. Otro ejemplo es la fenilcetonuria, donde el gen puede afectar distintos sistemas como es la piel, el cabello y la parte neurológica y del neurodesarrollo. Y un ejemplo todavía mejor de pleiotropía es el síndrome de Marfan, que también tiene esta característica porque yo les decía, el síndrome de Marfan afecta tres sistemas. Afecta el sistema ocular, el sistema cardiovascular y el sistema esquelético. Por eso ese es el concepto grande de pleiotropismo o pleiotropía. Y ya para terminar, el último concepto importante que queremos que ustedes se familiaricen es lo que es la anticipación genética. Este fenómeno explica que algunas enfermedades genéticas se vayan manifestando con mayor severidad y a edades más tempranas, generación tras generación. Entonces, como dice esta frase, el hijo está más enfermo que el padre y el nieto está más enfermo que el hijo. Un ejemplo de esta anticipación o de este fenómeno es la enfermedad de Huntington que tienen ustedes en fotografía y en gráficos en pantalla. Pero resulta que las personas que tienen esta enfermedad tienen síntomas de alteraciones cognitivas, alteraciones psiquiátricas y movimientos anormales. Estamos hablando de esos movimientos con las manos que tienen en los gráficos en pantalla, que son serpentinosos, con los brazos, con las manos, lo que se denomina movimientos coreoatetósicos. Por eso se llama corea. Entonces, en la enfermedad de Huntington, como ejemplo, podemos tener un abuelo que recién manifieste los síntomas a los 60 años con alteraciones cognitivas. Su hijo manifieste los síntomas a los 40 años con alteraciones cognitivas severas, con movimientos anormales coreoatetósicos. Y finalmente el nieto o la nieta manifieste los síntomas a los 25 años, ya con más síntomas como alteraciones psiquiátricas. Entonces ven cómo se va haciendo cada vez más temprana la edad de presentación y se van haciendo más severos los síntomas. Este fenómeno de anticipación no se da en todas las enfermedades genéticas, solo en las que se deben a alteraciones en los repetidos. Los repetidos son partes de las secuencias del ADN. Por ejemplo, en este caso, para el gen HTT, hay una región que se repite con el trinucleótido CAG. Este trinucleótido CAG, si se repite más de 35 veces en ese gen, nos lleva a una enfermedad de Huntington y se va dando mayor expresividad, se va dando mayor severidad conforme avanzan las generaciones, porque precisamente aumenta el número de repetidos generación tras generación.
Estos son conceptos un poco más profundos respecto a la fisiopatología de la anticipación genética. Para nosotros lo importante es que ustedes se familiaricen con estos conceptos, sepan definirlos y que ustedes tengan una idea clara de cómo se van relacionando con la herencia Mendeleev. Muy bien. Entonces, ya para terminar, yo les comparto la diapositiva que muestra las referencias bibliográficas para tomar estos conceptos y les agradezco por su atención. Para que pasemos a las preguntas, voy a habilitar el micrófono a partir de este momento.